Un nuevo caso de supuesta brutalidad policial pone en el ojo de la tormenta al Departamento de Policía de Denver. Pero lo que muchos se preguntan ahora es por qué estos incidentes que enfrentan a agentes del orden con civiles continúan en aumento. Mi compañero Samuel Rivera salió a buscar una respuesta a esta interrogante. Samuel, ¿qué sugieren los especialistas en psicología respecto a esta problemática que cada vez más se incrementa? Gracias, Juan Carlos. Según los especialistas, la problemática podría solucionarse si es que hay primero un trabajo conjunto de los agentes, su departamento, el Estado y mejores evaluaciones del perfil psicológico de un policía. Un nuevo caso de supuesto exceso de uso de la fuerza o brutalidad policial salió a la luz y pone en el ojo de la tormenta a la policía de Denver. Tras estas imágenes, el agente de la policía de Denver, Choice Johnson, ha sido suspendido por 30 días sin goce de sueldo por empujar a una persona por unas escaleras. El incidente ocurrió la noche del 26 de julio del 2014. El perfil de un policía debe ser evaluado desde el área intelectual, el área emocional, el área de manejo de conflictos, el área de manejo de emociones, su área social y principalmente lo que es el manejo de su enojo. Los incidentes que involucran a civiles con policías y en los cuales se denuncia uso excesivo de la fuerza está poniendo en el ojo del huracán a la policía de nuestra área. Uno de los casos más sonados es el de la jovencita de 17 años, Jessie Hernández, quien murió luego que la policía le disparara mientras se indicaba estaba manejando un auto que había sido reportado como robado. Hay algunos que tienen una personalidad muy altruista, que el hecho de que tengan un uniforme, una placa y una pistola, que se sienten con mucho poder, entonces pueden estar haciendo abuso de este poder que les es asignado de manera social. Pero el problema de desconfianza de la comunidad hacia los policías es a nivel nacional. Se estima que en el país este es el promedio de quejas por mal comportamiento de policías contra civiles. El 9.5% de los policías de las ciudades son denunciados. Los alguaciles son denunciados en un 3.4%. Por su parte, los agentes policíacos de condados están siendo denunciados en un 2.9% y los policías estatales en 1.3%. Los organismos policiales, el Estado, las ciudades, de ofrecer este tipo de ayuda permanente a los policías y que si alguno de ellos pueda identificar algún problema serio que tenga, entonces pedir temporalmente de repente una licencia por enfermedad y poder rehabilitarse lo más pronto posible. Se estima, Juan Carlos, que a nivel nacional los estados y las ciudades han gastado en pagos por indemnizaciones a civiles que han denunciado abusos policiales unos $347.455.000. Regresamos contigo a los estudios. Muchas gracias a Samuel por ese reportaje.